Tuvimos oportunidad dentro de nuestra vida diplomática de asistir al juicio de Carlos Ramírez Illich, el Chacal, en París, y hacía mención de su estancia en Sudán. Y he escrito algo sobre Sudán, pero por supuesto la mejor información la que podemos tener es del encargado de negocios de un Sudán que es interesante, que actúa en la política mundial, y por supuesto la importancia de invitarlos a ellos a que nos informen sobre Sudán. Su pregunta, bueno, la podemos dividir en dos. Una, la parte de Carlos el Chacal, que, bueno, estábamos muy pequeños, eso fue hace más de 30 años, 20, 30 años, no recuerdo con exactitud. Sin embargo, su caso, lo que escuchábamos para aquel entonces, que no se sabía de dónde era, que era colombiano, era venezolano. Luego se demostró que sí, que había entrado con un pasaporte árabe, diplomático árabe. Gracias al trabajo de inteligencia de Sudán se demostró que él no era ningún diplomático y tampoco era árabe. Luego se le abrió un expediente y con la lucha contra el crimen transnacional se concertó el trabajo con la Interpol y la Interpol logró expulsarlo de Kuwait y se le cerró la puerta en Sudán luego de que se había paseado por tantos países del mundo y fue en Sudán donde se le cerró la puerta. Pero que es importante que él, como encargado de negocios, como diplomático, en Venezuela nos informe sobre Sudán. Por eso los venezolanos que quieran saber más de Sudán, ¿dónde pueden ir? A nivel de la extensión territorial, antes de la división, Sudán era el país más grande de África. Luego de la división pasó a ser el tercer país más grande de África. Y en cuanto al número de habitantes en ella, creo que ocupa el tercer o cuarto lugar en África porque su número de habitantes llega a aproximadamente 50 millones de habitantes. Además de su ubicación estratégica, porque es considerado que está en el centro de África, en el centro del mundo árabe, que tenemos también al norte Egipto, tenemos además de eso tantos recursos naturales como el oro, las piedras preciosas, tenemos una producción agrícola muy importante en el país, entre otros. Ahora, desde el punto de vista de la economía, ¿cómo está y las relaciones con América Latina en general? Sudán, a pesar de que está lejos geográficamente, está cerca del corazón de los latinos. Y de hecho, el pueblo sudanés es un pueblo muy alegre, muy jovial y también eso tiene mucho que ver con los factores políticos, económicos y sociales que crean esa idiosincrasia del pueblo. Y en cuanto a los sistemas de integración, ¿cómo está con África, en la integración africana? ¿Cómo está con la Liga Árabe? ¿Cómo está con las Naciones Unidas? Tenemos unas excelentes relaciones. De hecho, Sudán pertenece a varios organismos regionales, la Unión Africana, la Organización de la Liga Árabe, también tenemos la Organización de Estados Islámicos. Pues, todo eso tenemos una excelente relación. En Naciones Unidas estuvo su alto representante. ¿Qué piensan de lo que hay que hacer en Naciones Unidas ahora? El Sudán se adhirió a las Naciones Unidas desde el primer día de su independencia, 1 de enero de 1956. Y Sudán es un miembro pleno que con un voto muy importante para la comunidad africana y dentro de lo que se solicita como reformula del Consejo de Seguridad, todavía pedimos que haya 2 puestos para los países africanos en el Consejo de Seguridad. Claro, y es una solicitud justa porque África tiene 55 países donde, mientras que América Latina tiene un representante, pero los conflictos generalmente se están dando de aquel lado, del lado de África, entre los países africanos. Entonces, la representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que haya una mayor representación africana, es una solicitud justa. No, que además también el presidente Lula en las Naciones Unidas pidió para América Latina 2 miembros también que no tenemos en el Consejo de Seguridad. Y por supuesto 2 miembros para África, 2 miembros para Asia. Sería lo ideal para tener más democracia. Para terminar, 3 preguntas muy concretas.
¿Cuál líder mundial le ha impactado más a él? Es una pregunta, no lo había pensado, pero a nivel de África, Nelson Mandela. ¿Qué libro le ha impresionado más? Tengo muchos libros que me han influenciado en mí. Solía leer muchísimo de literatura latinoamericana, rusa, literatura árabe, y nunca imaginé que iba a estar tan cerca de esta literatura acá. Y para terminar, después de Khartoum y Caracas, ¿qué ciudad del mundo es la que le gusta más? Sí, durante mi experiencia laboral, pues he visitado 39 países y me he dado cuenta que cada ciudad tiene su particularidad, tiene su magia y tiene su belleza particular. Por ejemplo, Jartum, donde se unen los dos ríos Nilos para crear uno solo. Caracas tiene su increíble clima, su tranquilidad y la gente maravillosa que la habita. ¿Nos puedes hablar 4 minutos sobre la capital, Khartoum? Las características más importantes de esa ciudad. La belleza, lo más particular que tiene Sudán es el encuentro del Nilo blanco que viene de Uganda y del Nilo azul que viene de Etiopía. Luego se unen en el Jartum y siguen su camino sin mezclarse por una larga travesía hasta que se pierden en el infinito. Y eso es una belleza que le da su particularidad al Jartum. Además, tenemos la belleza de la naturaleza, tenemos las tradiciones, la cultura, la historia que se mezclan en esa ciudad. ¿Qué monumentos fundamentales, qué parques? Hay un documental que se llama Las pirámides perdidas de Sudán. Al norte de Sudán existen más de 200 pirámides. Las pirámides olvidadas de Sudán, al-Mansiyya. Y los antropólogos decían que así como corría el río Nilo, corría con ella las civilizaciones antiguas. Esas civilizaciones antiguas que tenían tanta cultura, tanta historia, religiones, dioses antiguos, teníamos muchos elementos arquitectónicos. Además que teníamos joyas de oro, entre otros. Lamentablemente la guerra se robaron muchos de esos monumentos. ¿Qué edificaciones, qué monumentos históricos importantes? Tenemos las riberas del Nilo. Allí se pasan unas noches espectaculares sentados en la ribera del Nilo. Varios zoológicos que muestran animales africanos. Tenemos también unas cascadas de agua que son también parte del Nilo. Sin embargo, la belleza del Jartum está en su gente, porque yo estoy seguro que cada vez que va un turista a visitarnos, queda enamorado de su gente y de su gastronomía, porque es una gastronomía, es una mezcla entre lo autóctono, lo árabe, es una mezcla gastronómica única. La ubicación del Jartum en el centro del país, de allí, el que llega al Jartum, de allí puede ir al este y se encuentra con el Mar Rojo, que tiene unas playas hermosas donde se practica el buceo. La gastronomía del mar es estupenda. Luego del Jartum vamos a occidente, nos encontramos con el desierto, con los paisajes desérticos y como les dije hace rato, hacia el norte tenemos toda la parte de la arqueología y pues el Jartum es el centro del turismo allí en... Bueno, ha sido muy agradable hoy conversar con el señor representante de la Embajada de Encargado de Negocios precisamente de Sudán en Venezuela. Una bonita lección, un acercamiento a su país, a Khartoum y a Sudán. Y como siempre, llegamos al final, nos quedan muchos temas por hablar. Hasta un próximo encuentro en Embajada y Embajadores, la próxima semana a la misma hora. Shukran Yesina, clap, con el corazón, como dicen los árabes, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, embajador.